Comienza Partida Doble, el programa de ciencias económicas por Radio UBA 87.9. En la conducción, Norberto Lema. Coordinación temática y columnas, Andrés López y Oscar Cetrángolo. Producción, Unidad de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Muy buenas noches, arrancamos Partida Doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas. Los vamos a acompañar hasta las 21 horas en el anteúltimo o antepenúltimo programa, profesor López. Antepenúltimo. ¿Antepenúltimo? Muy bien. ¿Cómo anda? Muy bien, ¿usted? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo le va, profesor Cetrángolo? Muy bien. ¿Todo bien? Sí, por decir algo. Sí. Claro, no, ninguno es ni de River ni de Boca, ¿verdad? No, como no, él es de River. Un momento. Okay. Señores de Boca. ¿Usted es de Boca? No, de River. ¿De River es? Ah, ok. No recordaba. La Boca libre, pero soy de River. Sí. No sé si a nuestro invitado le gusta el fútbol. Hoy estuve por la zona del. Yo vivo en el barrio de Núñez, pero no soy de ese. Yo estaba, no sé, noté como que el aire estaba distinto. Estaba ahí cerca, tenía otra densidad, no sé. Bien. Arrancamos con el tema rápido del profesor López, así ya podemos disfrutar de charlar con nuestro invitado. ¿Le parece un tema el título alegórico de lo que vamos a hablar, Games Without Frontiers, Peter Gabriel. Hoy no soy el único que trajo algo relacionado con Génesis, me pone contento. Yo no traje Phil Collins, traje el cantante original, no el sustituto. Y no sé cuál estuvo más tiempo en Génesis. Mire, no sé, le diría que Collins ya le ganó. Y bueno. Le ganó por tiempo, de viejo nomás. No es una carrera de regularidades. No. Igual, les comento rápido, hay en la autobiografía de Phil Collins, leí que es un gran mito la enemistad entre Collins y Gabriel. De hecho, eran los más amigos. La enemistad, y por lo cual casi se quiebra Genesis, fue entre el tecladista y Peter Gabriel. Ah, mira usted. Tony Banks. Volvemos hace unos minutos. Me gustó el tema de Peter Gabriel. Ya era de una nueva era post-Génesis. Claro, canta con Kate Bush este tema. Hizo también Don't Give Up con Kate Bush. Exactamente. No sé pero si eso es el después. ¿Fue después? Después. Ya metía sonidos tribales y esos sonidos que incorporó ya en casi todos los 80 después, ¿no? Supongo. Esto es principio de los 80. Principio de los 80, antes de Soul. Sí. Ok. Presentamos a nuestro invitado, por favor. Tenemos el gusto de que nos visite Roberto Bouzas, que es un conocido experto en temas de relaciones internacionales, política, economía, etcétera. Fue profesor en la UBA, en nuestra facultad, durante un buen tiempo y ahora está en la Universidad de San Andrés, donde dirige la maestría de Relaciones Internacionales, ¿correcto? Economía y política. Economía y política. Así que bueno, Roberto, bienvenido, gracias por venir. Y bueno, el tema que nos convoca y por el cual invitamos es la reunión del G20, de la cual todos hablan, pero supongo que poca gente tiene realmente idea de qué. No, la mayor parte de la gente sabe que le va a complicar la todos vida. Hablan del operativo de tránsito, la vida todo del lo que se habló tránsito, del y G20. ahora si va a pasar, si los que apedrearon el micro también van a ir a tirar piedras contra Putin, o Trump, pero en todo caso la sustancia del asunto es algo menos discutido. Claro. ¿Nos puedes contar un poco por qué esta reunión puede ser importante o no, digamos, desde el punto de vista global primero y después para la Argentina, ¿no? Que se supone que... Bueno, a ver, hay como dos miradas sobre el G20, no sobre esta reunión, sino sobre la historia del G20, ¿no? Hay una mirada que, si se quiere, más optimista, que ve en el G20 una estructura que intenta gestionar un mundo más complejo en un contexto de mucha interdependencia, y hay una visión, si se quiere, más pesimista, que en realidad ve el G20 más bien como
club en donde la gente se junta a hablar, la mayor parte de las veces dejando los temas sensibles a un costado, con el objetivo de sacar un comunicado conjunto. Y la verdad que hay evidencia para sostener un poco las dos visiones. Es decir, por un lado, efectivamente es básicamente un foro de socialización y de conversación, pero al mismo tiempo es mejor que exista que no exista, dada la ineficacia de otros ámbitos de gestión de la cooperación internacional. Es un poco, como dice un colega, no te lleva al cielo, pero por lo menos puede ayudar a que no te caigas en el infierno. Claro. Es un poco en particular esta reunión, los temas que la Argentina colocó en agenda como temas centrales del trabajo que se desarrolló durante este año son temas relativamente pocos conflictivos, ¿no? El tema de la inversión en infraestructura, el futuro del trabajo, la seguridad alimentaria. Es un poco la búsqueda justamente de algo que ocurre con bastante frecuencia, de temas alrededor de los cuales se pueda llegar a algún tipo de consenso que haga que la reunión no aparezca como un fracaso. Pero eso tiene un costo, y el costo es que de algún modo los temas realmente importantes están como en los costados de ese corazón de la reunión, ¿no? Que de todos modos se van a tratar de alguna manera u otra. Se tratan más de manera informal y bilateralmente, si se quiere, que a través de un esfuerzo de coordinación. Incluso algunos temas sensibles como el tema ambiental o la relación, el conflicto entre China y Estados Unidos, si bien es posible que alguna declaración surja, sobre todo en relación a esto último, de parte de los dos líderes de estos dos países, la verdad es que es difícil ver que esa declaración alcance a desarrollar un contenido importante, porque el conflicto es un conflicto muy, muy estructural, ¿no? De forma tal que yo no tengo grandes expectativas de esta reunión, como no he tenido grandes expectativas de ninguna de las anteriores reuniones. El único momento en donde el G20 realmente sí tuvo las reuniones del G20 tuvieron un impacto importante fue después de la crisis del 2008, básicamente porque Estados Unidos puso mucho capital político en coordinar una respuesta más o menos colectiva a los problemas de la crisis. Bueno, una crisis más global, ¿no? Exactamente. Con otro presidente en Estados Unidos, con una visión. Absolutamente. Luego, hay otro plano que sí es importante, que está más sumergido, porque el G20 comienza como una reunión originalmente de ministros de finanzas, y luego se expande. Y en el ámbito de la reunión de ministros de finanzas y de presidentes de los bancos centrales, ahí sí hay un trabajo interburocrático más permanente que ha dado algunos resultados, ¿no? Por ejemplo, en materia de impositiva, de cooperación impositiva, claro, exactamente, sí. De incluso en materia de regulación financiera. Después de la crisis del 2008 fue importante el G20 en consensuar el aumento en las cuotas del Fondo Monetario Internacional, pero eso es un trabajo muy técnico que va casi por carriles paralelos al de las reuniones de jefes de gobierno. Presidencia, claro. Y para la Argentina, aparte de la ganancia de reputación, digamos, ¿no? Que uno se supone que la pérdida de reputación, eso lo vamos a ver al final. Sí. ¿Hay algo para ganar acá posible? A ver, yo creo que hay más para... No sé por qué querés dejar para el final lo de la pérdida, pero mejor sacarlo de encima. Digo, la verdad es que la ganancia o la pérdida será básicamente el resultado de lo que ocurra con la reunión, y más que de lo que ocurra con la sustancia de la reunión, te diría más de lo que ocurra con la forma. Con la forma de la reunión. Y con lo que acontece alrededor de la reunión. Claramente cuando el gobierno planificó organizar esta reunión, estoy seguro que lo que imaginaba una realidad completamente diferente, en donde esta reunión de algún modo viniera a coronar 3 años de gobierno con algunos logros importantes, y que esto fuera de algún modo una fuerza que empujara
En este momento la Argentina está en una situación más bien de déjà vu, ¿no? De repetición de ciclos que de nuevo momento. Entonces, ¿cuánto podés ganar reputacionalmente? Hoy en día es un signo de interrogación. Yo creo que hoy en día es más el riesgo de lo que podés perder que la potencia de lo que podés ganar, ¿no? El riesgo en términos de que haya algún problema con la organización, la seguridad, etcétera. Absolutamente. Es decir, una reunión que esté marcada por la violencia, por los disturbios, si bien eso ha pasado en otras reuniones anteriormente, pero digo, nosotros no tenemos la espalda de Alemania para soportar el nivel de violencia que soportó Hamburgo desde el punto de vista reputacional en la última reunión del G20. No, y por otro lado, en temas sustantivos, las cosas que se discuten son difíciles de vender como un éxito o un fracaso, porque son temas muy sutiles, salvo que lamentablemente es lo que se muestra en los diarios, ¿no? Que salgan Trump y los chinos abrazados diciendo ahora somos amigos, cosa que no va a pasar tampoco, pero se puso mucho acento sobre la relación Estados Unidos-China, ¿no? Mira, si Trump y el presidente chino salen abrazados, podrá parecer un éxito que yo tengo la impresión que rápidamente se va a desdibujar. O sea, creo que los conflictos son conflictos que están muy asentados y que es bueno que no se profundicen, pero creo que hay que acostumbrarse a convivir con ellos por un tiempo muy largo, porque acá lo que tenemos es un conflicto muy, muy fundamental entre un poder en ascenso y un poder en retroceso, ¿no? Mira algunos números y mira la fuente del conflicto en apariencia comercial, y en realidad lo que está en discusión son cuestiones mucho más de fondo. Bueno, es la nota que escribiste en La Nación el fin de semana. Esa era un poco la idea, claro. Argumentar eso, ¿no? Claro, que por otro lado no pareciera que el G20 es el ámbito de discusión, porque es un tema bilateral, sino los otros 18 mirarían qué hacen estos dos, y la verdad que... Sí, el G20 podría ser una declaración contra el proteccionismo, pero difícilmente vas a conseguir el consenso para hacer eso con la administración con Trump en la administración norteamericana. Claro. Entonces, cuando uno mira la agenda a lo largo del tiempo, lo que ve es que la agenda se ha ido ampliando, ¿no? Es decir, cada presidencia trata de tener algunos temas que empuja porque les interesa reputacionalmente, porque cree que es más fácil conseguir consenso, pero temas en donde uno realmente se pregunta qué aporte tiene para hacer la cooperación internacional en esos ámbitos, ¿no? En muchos casos son ámbitos en donde la cooperación internacional tiene muy poco que contribuir. Claro, ahora, sin embargo, a la vez, vos sabés más que nosotros de esto, pero convive esta continuidad del G20 no solo con, desde mi punto de vista, ¿no?, la falta de avances en algunos temas sustantivos, sino con el retroceso en ámbitos multilaterales como la OMC, ¿no? Ni siquiera, sin duda, ¿no? Estamos... ni siquiera ha sido útil para defender el statu quo de la OMC. Bueno, por eso es que digamos, uno evalúa una declaración final en donde no haya ningún avance sustantivo en volver a poner en funcionamiento el régimen de comercio y el rol de la OMC en el plano internacional. Uno evalúa eso como un éxito, cuando en realidad en la práctica eso lo que revela es cómo se están esquivando aquellos temas sobre los cuales no es posible alcanzar un acuerdo, pero que son realmente los temas importantes en donde la cooperación internacional es absolutamente fundamental, porque sin coordinación y sin cooperación no funcionan, o sin liderazgo, si lo quieres poner de otra manera, o hegemonía. Ahora, ¿vos pensás que Argentina podría haber puesto temas más sustantivos, o tenía la capacidad, o realmente hizo lo que pudo en este sentido? A ver, yo creo que cualquier intento de haber sido más audaz en materia de temas no habría tenido demasiado éxito en términos de resultados y probablemente habría implicado un desgaste mayor para la Argentina. Eso es lo que en cierto modo también te hace preguntarte cuál es el sentido de todo el ejercicio, ¿no? Sobre todo en un contexto, digamos, como el actual, ¿no? En donde
digamos, los costos de reputación pueden terminar siendo mayores que los beneficios, ¿no? Sí, claro. Y en cuanto a la agenda de reuniones bilaterales que el gobierno el presidente Macri tiene, ¿eso puede tener puede haber algún resultado de eso Siempre o solo protocolar? No, siempre es bueno poder reunirte con pares de países importantes fuera de una visita oficial que requiere un montón de recursos, de organización. Normalmente, temas sensibles en esas reuniones rara vez se resuelven. Tiene un sentido protocolar normalmente, o a veces hay episodios que se muestran como un resultado puntual para tratar de tener algún resultado concreto. En fin, se está hablando ahora de la cuota de carne, el restablecimiento del acceso de la Argentina al mercado de carne en Estados Unidos. Probablemente, seguro, habrá algo con China también en materia de créditos y de inversiones, pero no son resultados de la reunión, sino que son resultados de un trabajo diplomático que de algún modo te lo facilita el hecho de estar conduciendo este proceso, pero que Argentina podría conducir también sin estar al frente de la presidencia del G20. Okay. Es aprovechar la oportunidad. Escúchame, te pido disculpas, pero me da la sensación de que puede ser que gente que esté escuchando no sepa lo básico del G20. De repente, unos minutos, si explicás por qué es el G20, por qué son esos 20 y no son otros, cómo surgió, cómo pasó del G7 al G20. Bueno, me parece que puede haber muchos oyentes que no saben qué es el G20. Sí, cuál es la génesis. Claro. Sí, el G20, como vos decís, de algún modo es el desdoblamiento del G7 después de la crisis de los países del sudeste de Asia, en donde parecía necesario incorporar algunos otros actores importantes a esta mesa chica, si se quiere, de la administración de la globalización. Coincide también pocos años después o antes en realidad, con la caída del muro de Berlín, claro, con el fin de la Unión Soviética, con una lectura positiva respecto al rol de Rusia en el sistema internacional. De hecho, Rusia durante un tiempo fue miembro muy activo, luego estuvo durante un tiempo más alejado, luego volvió. El origen es, básicamente comienza como un encuentro de ministros de finanzas y presidentes de los bancos centrales, que luego se transforma en una reunión anual de jefes de Estado, y que progresivamente, ¿por qué son estos 20? Porque son los países que en el momento en que se constituye el G20 eran los que tenían más, los mayores PBI, y por eso formaron este grupo. La Argentina entró medio que era el final de la convertibilidad, todavía tenía el prestigio de aquel momento, pero... Y además era un país sensible, porque era un país que estaba, al borde del default, claro, y tenerlo adentro era mejor que tenerlo afuera. Es decir, la Argentina entró un poquito de prestado, pero luego fue desarrollando una agenda cada vez más amplia, que se extendió desde el campo de las finanzas y los bancos centrales a una multitud de temas. El G20 no es solamente la cumbre, sino que es un montón de eventos que ocurren de manera paralela, no paralela, sino previa, durante el año, claro, en donde distintos grupos temáticos que se han ido acoplando a este ejercicio desarrollan una serie de reuniones. Incluso hay grupos donde participa la sociedad civil, las mujeres, claro, los think tanks. Por eso digo que es como un espacio de socialización de una sociedad internacional que está relativamente carente de liderazgo, ¿no? Es un club cerrado. No digo porque los 20 que eran en aquel momento, de repente hoy deberían ser otros, ¿o no? Es un club cerrado, es un club al que no se ingresa, de algún modo está medio congelado, no es la OSD, digamos. Claro, no es que aparece... Que te postulás para admisión. Claro. Exactamente.
Pero de hecho, al estar la Unión Europea son mucho más que 20, ¿no? La Unión Europea está, está la Unión Europea y hay varios países europeos, ¿no? Claro, claro. Hay una posición. De repente no está España, pero está la Unión Europea. Claro. Bueno, España es un invitado permanente. Claro. Pero sí, los países fuera Francia, Alemania, claro, que son Inglaterra y Gran Bretaña, que son miembros. Luego hay una silla para la Unión Europea como tal, ¿no? Claro. Bueno, quizás después de la pausa podemos hablar un poquito del escenario internacional y las opciones de la Argentina más allá, ¿no? del G20, porque tenemos un montón de signos de pregunta, sí. Brasil, China, Estados Unidos, así que quizás podemos hablar un poquito de eso, si les parece. Vamos a pausa y volvemos en unos minutitos nada más. Inicio del espacio publicitario. Noticias de la UBA. ¿Dónde, cuándo y cómo? Las actividades de las 13 facultades, el CDC, los institutos, los hospitales, los colegios están en Noticias de la UBA, con la conducción de Geraldine Murisasco. Noticias de la UBA, de lunes a viernes a las 8 por Radio UBA. Media Pila, el programa del Colegio Nacional de Buenos Aires en su segunda temporada. Noticias, invitados, entrevistas y toda la información del colegio conducido por sus alumnos. Media Pila, segunda temporada. El magazine que te acompaña de 16 a 17 en Radio UBA. Tu palabra. El programa de la Secretaría de Desarrollo y Bienestar de los Trabajadores Universitarios. Tu palabra. El punto de encuentro no docente en la radio. Escúchalo todos los jueves de 13 a 14 con la conducción de Belén Luise y Gabriela Bresán. Fin del espacio publicitario. Seguimos aquí en partida doble. Profesor Cetrangolo, vamos ¿Qué con, pasó? si a usted le parece, podremos dejar su tema para lo último del programa. Vamos de más arriba hacia más abajo. ¿Le parece bien? ¿En qué sentido abajo? De fuerte a tranquilo. No en calidad. No, en calidad estamos muy parejos. Bueno, Casi siempre estamos parejos. puede ser. No le trajimos la lista negra que tenemos aquí, así que mientras eso sucede estamos perfectos. Ahí vamos. Esto vamos es, a escuchar? Vamos a escuchar The Police, un tema que tiene alto contenido político, que se llama Wrapped Around Your Finger. Y volvemos en unos Muy bien. minutos. Seguimos aquí en partida doble, escuchamos a The Police haciendo Wrapped Around Your Finger. Seguimos con nuestro invitado, con Roberto Bouzas. Estuvimos hablando un poco del G20 y Roberto mencionó la disputa China-Estados Unidos, y me gustaría ir por ese lado, pero en el sentido de la perspectiva argentina, perdón por el provincianismo, pero incluso creo que en algún programa aquí con otro invitado hemos discutido la idea de si Argentina puede jugar ahora ya mucho más en su campito local, manteniendo algún tipo de romance a dos bandas entre nuestro viejo socio y nuestro nuevo socio, para de algún modo obtener en el margen algunas condiciones de negociación mejor, no, digamos, alimentando un poco la preocupación de Estados Unidos por la expansión de China y la intención de China de ganar espacio en América Latina. ¿Hay un margen para hacer ese juego? Mira, a ver, yo la verdad es que creo que para hacer cualquier juego de balance, de equilibrio, de poder internacional, lo primero que tenés que tener es un frente interno relativamente consolidado. Y me parece que el problema principal que tiene la Argentina para poder hacer ese tipo de juegos es que
que nuestra situación doméstica, no hablo de política, hablo de economía, es de una fragilidad enorme. En ese contexto, querer, digamos, tirar de los hilos, me parece que es interpretar mal la capacidad de influencia que uno tiene y dónde debe ponerse la energía, digamos, en términos de construcción de políticas. Yo creo que es mucho más importante conseguir crear un contexto en donde esas cosas se puedan hacer que intentar hacer ese tipo de juego en un contexto de fragilidad. Claro que si vos sos ministro de Relaciones Exteriores algo tenés que hacer, ¿no? Pero bueno, yo no soy ministro de Relaciones Exteriores, entonces no puedo dar el lujo de... Y en general los argentinos somos poco pacientes para pensar en que crear condiciones alcanza, ¿no es cierto? Queremos ver resultados rápidos. Sí, pero resultados rápidos no... En política exterior eso no... No en política exterior y tampoco en materia de inserción internacional. Es decir, vos podés tener una ambición de insertarte de manera más dinámica en la economía mundial, pero para eso tenés que tener un contexto interno que te permita tener políticas que hagan eso posible. Y esas políticas no son las políticas de vinculación con el resto del mundo, son las políticas internas que te dan esa capacidad. Yo creo que un poco ese es el dilema de la Argentina, y esta desesperación o este activismo también tiene sus riesgos, porque como se ha demostrado en las últimas décadas de manera recurrente, normalmente ese activismo termina en frustración, y esa frustración termina en pérdida de credibilidad, y la pérdida de credibilidad a largo plazo tiene un costo reputacional, ¿no? Cuando nadie te escucha, porque tampoco tiene mucho sentido escucharte, en realidad tampoco importa lo que digas. Sí, en este sentido, aparte el gobierno está, no sé si se reflotará en algún momento, pero la agenda de negociación más importante que lanzó, que es con la Unión Europea, es como, ¿no? Digamos, viene el lobo, pero el lobo nunca aparece, ¿no? Digamos, está ahí. Bueno, por ahí tenés un ejemplo, ¿no? Es decir, digamos, toda la agenda de negociación con la Unión Europea, digamos, pone las cosas de algún modo al revés, ¿no? Porque la lógica o el razonamiento es que el eventual acuerdo con la Unión Europea te va a permitir hacer cosas que de otra manera no podrías hacer. Y yo no creo que ese sea un razonamiento correcto. Primero, porque la probabilidad del acuerdo siempre ha sido muy baja. Pues hace 25 años vengo diciendo que es el acuerdo probablemente más imposible de todos los acuerdos preferenciales posibles. Hasta ahora no me equivoqué, me puedo equivocar en cualquier momento, pero mi impresión es que si hay un acuerdo va a ser un acuerdo poco significativo o un acuerdo que no responda a las necesidades de la Argentina en términos de acceso a mercado. Claro. Entonces, si lo ves como un modo de consolidar reformas internas, de generar modernización institucional, que es una de las lecturas posibles, yo soy bastante escéptico sobre que un acuerdo internacional te sirva para eso. Digo, no hace falta más que mirar a México, ¿no? La lógica del NAFTA en buena medida fue la de modernizar México, y en realidad lo que NAFTA hizo fue profundizar la característica, digamos, estructural que México tenía en términos de maquila, y desde el punto de vista político y social no fue un instrumento de modernización. Básicamente sigue siendo una sociedad extremadamente violenta, con un altísimo nivel de criminalidad, de inseguridad, el narcotráfico sigue en control, de forma tal que me parece que pues poner el caballo, mejor dicho, el carro delante de los caballos, que en realidad son los bueyes, ¿no? En todo caso, ahí lo que hubo durante mucho tiempo es como la pretensión de usar el modelo europeo de cohesión social y amplia políticas de protección social como un modelo conceptual a imitar por América Latina, pero sin políticas concretas que permitieran llegar a eso, ¿no es cierto? Sí, y sin recursos, ¿no? Sin los recursos para poder hacerlo. Y por otro lado, hoy el modelo de cohesión social europeo
también está tambaleando, con lo cual nos quedamos un poco sin horizonte que mirar, ¿no? El modelo no solo era el modelo de cohesión social, si vos lo mirás en una perspectiva de más largo plazo, también la Unión Europea era el modelo desde el punto de vista de cómo conducir los procesos de integración. Y cosa que también hoy en día está y nosotros aún en ese momento. De todos modos, me quedé con lo que dijiste antes, ¿no? De tu percepción de que el acuerdo con la Unión Europea siempre fue difícil, ¿no? Y eso es porque las economías nuestras no son complementarias, Eso es porque las sensibilidades de los dos bloques están concentradas en los sectores en donde los dos bloques tienen intereses ofensivos. Claro. Si vos no tenés una buena oferta en materia agrícola, desde el punto de vista del acceso al mercado, realmente un acuerdo no tiene grandes beneficios. No vas a ver nada. Entonces, o bien pensás que todas las otras cosas te van a generar otro tipo de beneficios de carácter institucional, modernización, inclusive racionalización del aparato productivo, mirándolo más bien del lado de las importaciones. Pero bueno, tenés que tener mucha confianza para pensar de esa manera. Yo soy bastante escéptico de que eso pueda tener resultados positivos. Claramente la Unión Europea no va a modificar ni va a poner en juego su política agrícola común en una negociación con el Mercosur. Ni siquiera pone en juego porciones significativas de su mercado interno en términos de acceso, es decir, las cuotas que ha ofrecido en sectores como la carne, como el biodiesel, son realmente, para la dimensión del mercado europeo, son triviales. Claro. Son importantes para Uruguay, sí. Pero para un país como la Argentina, un país como Brasil... No, nosotros creo que incluso hemos compartido alguna reunión donde también escuchamos ese argumento. La gente del gobierno acepta eso y sin embargo cree que compra esta cuestión, ¿no?, de consolidación institucional y también la idea de llegada de inversiones, lo cual me parece un poco wishful thinking porque alguien vendría a invertir en todo caso si fuera un inversor europeo y quisiera aprovechar las ventajas del acuerdo, me voy a Brasil, ¿no? Digo, invertir, no sería raro que venga a la Argentina. Hay problemas puntuales sobre los cuales ni siquiera se discute. Por ejemplo, el Mercosur no tiene un mecanismo de defensa comercial único, sino que vos, digamos, las políticas de derechos compensatorios o antidumping son nacionales. Sí. Son nacionales. ¿Cómo te relacionás con digamos, una agricultura que está fuertemente subsidiada cuando no tenés instrumentos? Digamos, vos podés aplicar un derecho compensatorio contra las importaciones de leche en polvo subsidiadas de la Unión Europea en el mercado argentino, pero no lo podés aplicar en el caso de Brasil, a menos que Brasil también desee hacerlo. Entonces, hay como problemas de gestión que creo que, digamos, sobre los cuales ni se habla. Porque hay una lectura que era un poco ingenua y voluntarista de lo que un acuerdo de ese tipo puede dar. Como también hay de algún modo una lectura ingenua y voluntarista de lo que puede dar la diplomacia de buena voluntad. Es decir, por ejemplo, nosotros hemos tenido restricciones a las exportaciones de biodiesel a Estados Unidos y, digamos, la Argentina no ha hecho nada en el mecanismo de solución de controversia del OMC, como si eso fuera una agresión a Estados Unidos. En realidad, para eso está el mecanismo de solución de controversia, para que cuando hay alguna diferencia en relación al instrumento de política, vamos ahí. Si no lo usás, de hecho lo que estás haciendo es poniendo aún más en crisis un sistema que ya está en crisis. Claro. Si nosotros no lo usamos, realmente... Hablando de Mercosur, vos conocés mucho lo que pasa en Brasil, si bien es todo un signo de pregunta. ¿Cuál es tu primera impresión de para dónde va a ir el gobierno nuevo en materia de Mercosur en Brasil? Mira, no sé dónde va a ir. Lo que sé es las cosas lo que conozco es lo que ha dicho el nuevo presidente. Básicamente flexibilizar la Unión Aduanera, por lo menos eso es lo que ha dicho. Creo que de cualquier modo hay que ver en qué medida todas esas declaraciones y esos objetivos se transforman en hechos
cuando Bolsonaro tenga que empezar a lidiar con los factores reales de poder. Uh-huh. Porque la unión aduanera no solo es importante para la Argentina en términos de acceso preferencial al mercado brasileño, también es importante para Brasil en términos de acceso preferencial al mercado argentino, especialmente para las exportaciones industriales. O sea que cuando digamos, es muy fácil tener un discurso de apertura, es más difícil implementarlo cuando tenés sectores domésticos que se ven afectados por ese discurso de apertura. De cualquier manera, yo creo que vamos a decir que yo sé mucho sobre el Mercosur. Yo sabía mucho sobre el Mercosur y me olvidé de todo porque hace mucho tiempo que no me ocupo del tema, porque la verdad es que no había mucho que estudiar. No, tema. Claro. Y además un poco me aburrí de decir siempre lo mismo y me parece que como proyecto de construcción de unión aduanera está terminado. Uh-huh. Y bueno, de ahí para abajo no sé digamos, cuál es el futuro, está difícil de ver. Y como un comentario totalmente marginal y de color sobre el G20, qué triste debe ser la posición de un presidente como el de Brasil, que viene a una reunión de este tipo y nadie le va a dar pelota, porque ¿a quién le puede interesar discutir con alguien que no tiene absolutamente nada que ver con lo que va a hacer Brasil dentro de 2 meses, ¿no? Bueno, va a aprovechar para comprar alfajores. Sí, pero va a estar sentado en mesas con gente importante y no va a saber qué decir, ¿no? Bueno, pero se puede concentrar tipo, ¿no? en la gala del Colón, le va a parecer. Estimados, profesor Cetrangolo, cuénteme qué trajo para escuchar hoy. Yo traje Ray Cooder. ¿Cómo se llama el tema? Across the Borderline. Bien. En la frontera. Bien. Sobre la frontera mexicana-americana. Ok, impecable. Ahí vamos a escucharlo. Vamos. Me gustó el tema, profesor Cetrangolo. Menos mal, es un guitarrista que supo tocar con los Rolling Stones. Ah, ok. En Amor en Vano, el guitarrista es él. Ok. Estimados, tenemos una brevísima agenda. El próximo 29 de noviembre, o sea, pasado mañana a las 11 horas, se llevará a cabo la ceremonia de entrega del título Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires al profesor Giuseppe Conte, presidente del Consejo de Ministros de la República de Italia, quien brindará una lección magistral. Estarán presentes el rector de la Universidad de Buenos Aires, el profesor doctor Alberto Barbieri, el embajador de Italia en Argentina, Giuseppe Manso, el decano de nuestra facultad, el profesor emérito doctor Ricardo Fallen Acuña, y Marcos Córdoba, que realizará el laudo académico. La entrega de títulos se realizará en el marco de la inauguración del Centro Ítalo-Argentino de Altos Estudios, que tendrá su sede en nuestra facultad, el Salón de Actos, edificio anexo en Uriburu 781. El decano de la Facultad de Ciencias Económicas, el profesor emérito Ricardo Fallen Acuña, tiene el honor de invitar a la presentación del libro Gestión Estratégica de Ciudades, Caso San Miguel, de Omar Quiroga y María de los Ángeles Rey. El evento se realizará el lunes 3 de diciembre a las 19 horas en el Salón de Actos del segundo piso de nuestra facultad. Y Red Solidaria y la Facultad de Ciencias Económicas organizan una campaña de donación para los más de 2.200 evacuados por las inundaciones de Zona Sur, La Matanza, Gran Rosario y otras ciudades del Gran Buenos Aires. Esto se puede hacer llegar las cosas de lunes a viernes de 8 a 20 en Avenida Córdoba 2122. Artículos de limpieza y higiene personal serán entregados a los damnificados. Y hoy, hace 2 horas aproximadamente, un poquito más, un poquito menos, se hizo el acto inauguración en el Salón de Actos de nuestra facultad, puntualmente, del Centro Ruso UBA. El rector de la Universidad de Buenos Aires, el profesor doctor Alberto Edgardo Barbieri, junto al embajador de la Federación Rusa Argentina, el doctor Dmitry Feoskistov, tiene el agrado los invitó a la gran mayoría de los estudiantes y profesores de la universidad a este evento. Así que ya nosotros somos... Nos vamos, yo creo que si seguimos inaugurando centros, los profesores no vamos a nuestras casas. Pero díganme la verdad. No, digamos, no vamos a Rusia. No, nosotros nos adelantamos una semana esto. Claro. Nos adelantamos una semana. Trajimos a la Rusia. Por supuesto. Una semana adelante. En fin, bueno.
Muy bien. Tenemos 2 minutos para charlar con nuestro invitado. Sí, no, quizá el otro tema de la agenda internacional que no luce muy brillante para la Argentina es esta cuestión que en parte tratamos, ¿no? Pero este gobierno ha hecho mucho hincapié en la idea de que casi no hay acuerdos comerciales con ningún otro país fuera de Mercosur, etcétera. Hay chance de tener, dado que la Unión Europea no es un candidato muy amigable, dado por las razones estructurales, Brasil es lo que es, Estados Unidos obviamente ni hablar. ¿A dónde buscarías? Es decir, si vos le quisieras, viene el canciller y te dice, y no sé, necesito mostrar acuerdos, decime dónde. Yo le diría al canciller, trate de convencer al ministro de Economía que haga su trabajo y después pensemos en los acuerdos. No es muy práctico, pero es mi pensamiento genuino. Yo creo que no tiene mucho sentido hacer acuerdos en contextos de fragilidad, de volatilidad, de incertidumbre. Y la economía argentina de los últimos 40 años ha tenido una macro que es absolutamente perversa desde el punto de vista de sus efectos sobre la inserción internacional del país. En ese contexto, pensar en reformas estructurales del tipo de las que están asociadas con acuerdos preferenciales me parece que carece de sentido, por lo menos desde el punto de vista analítico, que es lo que del punto de vista que yo puedo pensar de este problema. O sea, primero la agenda, pongamos la casa en orden y luego salimos a hablar con vecinos. Es una macro de un país que no sabe dónde va, entonces conviene ordenar esa macro y tratar de entender para qué uno quiere estabilizar la economía, ¿no? Exactamente. Si no tenés una macro estable, no tenés posibilidades no podés tener permanentes. Exacto. Y de que esos acuerdos tengan consecuencias positivas, que es lo más importante. En definitiva, vos no querés tener acuerdos para poder firmar acuerdos. No, lo que pasa es que nosotros siempre miramos a Europa con la idea de que la región le permitía a países que eran inestables estabilizarse, pero es una coyuntura que nosotros no tenemos y conviene mirar de otra manera el problema. Pero fíjate, los países de América Central tienen un acuerdo con la Unión Europea y no se ven muy estables. No, salvo Costa Rica. No, claro. Estimados, nos volvemos a encontrar la semana que viene, si les parece. Con el anteúltimo programa. Anteúltimo, hoy era el antepenúltimo. Yo vivo una semana adelantado. Pensé que ya estábamos al borde de terminar ya este programa. Roberto, muchísimas gracias por haber venido. Gracias. La invitación queda abierta, ya no para este año, sino para el 2019, cuando quieras venir. ¿Sí? Gracias. Nos vamos a encontrar el martes que viene, 20 horas aquí por Radio UBA. Gracias, chao. Partida Doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas por Radio UBA.